voy a poner a grabar, que van a dar sustento en ese marco teórico o marco explicativo. ¿Y qué sería ese marco teórico o explicativo o ese marco conceptual? Van a ser muchos de los conceptos que ustedes han adquirido en su trayectoria por el profesorado, de primero a cuarto, y que han tenido que ver con un trayecto específico, también parte del trayecto general y el campo del trayecto de la práctica. La idea es hacer una síntesis y que ustedes les haya servido todo ese marco de andamiaje. Pero tenemos que tener en claro, hasta ahí hemos hablado, ¿no? Tenemos demasiada experiencia, decimos, en realizar una investigación en el profesorado, ya que en este nuevo diseño quedó un poco soslayado el tema de lo que eran los talleres de investigación y demás. ¿Cuál va a ser el recupero que nosotros vamos a hacer? Seguramente han hecho y han tenido que investigar o hacer un abordaje desde las distintas campos y esos trayectos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes, yo no pretendo dar contenidos conceptuales tampoco propios del seminario porque vamos a tratar de recuperar aquellos marcos. Sí, vamos a repasar y buscar y recrear, por supuesto. La metodología en el seminario o en este estudio sobre esta realidad va a buscar, va a presentarles con anterioridad material para que ustedes vayan leyendo, busquen. Yo soy una especie de tutora que los va a ir acompañando hasta que tengan el tema definido. Después les voy a dar material sobre ese tema, les voy a hacer las indicaciones hasta que ustedes lo puedan presentar de ese modo. La plataforma, ustedes vieron que hay material y algunas guías como que fueron establecidas de ese modo. Eh, bueno, la bibliografía y todo está allí. ¿Qué es lo que necesito que ustedes tengan ahora en claro y que está allí? Porque hay dos aspectos. En uno están como los contenidos, los ejes de contenido a desarrollar en el presente seminario, pero también hay otros que son de aspecto metodológico, es decir, que me van a servir a mí cómo abordarlo, de la parte metodología, de qué manera lo voy a hacer, cómo voy a elegir qué. Allí van a encontrar a Dota Mirta. Yo les dije que es una bibliografía, también podemos pensar en utilizar, que hace unos años vengo utilizando, la de Carola Clerici, cómo hacer un trabajo de investigación, una tesis, una tesina y demás. Como para ver la parte del cómo, dirían ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer, profesora? ¿Vieron que primero qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy práctico, porque estamos ya en condiciones de eso. Entonces hay una parte que habla hay un PowerPoint, qué lástima porque lo podría haber compartido, que es la organización y los componentes del trabajo, que es la estructura formal del trabajo que van a hacer. Ustedes bien saben siempre que se presenta un trabajo con una carátula, un índice. La primer gran parte va a ser la delimitación del problema y el desarrollo de los objetivos. Ustedes seguramente están trabajando a full con Mirta el tema de las planificaciones y eso, ¿o no? En la práctica, los objetivos y todo, ya deben estar un poco, ¿o no? En ese tema, con lo que es una planificación. ¿Vieron lo que es hacer una planificación? Bueno, apréndanla bien, pues no se la van a olvidar. Profe, nosotros aún planificación ¿No? anual o mayor a un mes no hemos trabajado. Uh-huh. Hemos trabajado secuencias. Bueno, está perfecto, pero has Pero planificado. igual, Es decir, que te has sí, propuesto un trabajo, un objetivo y sí, sí, un... así que tenemos idea. Buenísimo, perfecto. Eh, el tema de la delimitación del problema sería el recorte o la secuencia, haciendo un paralelismo como para que ustedes entiendan. Vieron que hablar de recorte, yo les decía en la otra clase, es difícil hablar de recorte, porque uno al elegir algo, primero lo elige entre otros, o otras, desestima algo y debe de justificar por qué eligió determinado tema o no. Diferente sería eh, generalmente, si ustedes van a empezar a hablar, vamos a hablar propio de la investigación, vamos a encontrar el primer gran punto que es el interés del investigador. Generalmente, a no ser que sean contratados por un equipo de investigación y demás, o dentro de una unidad como esta, en la cual ya hay ejes establecidos de trabajo, pero acá ustedes tienen amplia flexibilidad a la hora de abordarlo y demás.
No es que yo les digo, ustedes van a tomar este periodo, van a trabajar de este otro y demás. Sí, cuando les fui indicando a modo de organizarle el tema de las lecturas. ¿Para qué me sirve ese recorte? Yo le digo recorte ya que hablamos de la secuencia, ¿cierto? ¿Vieron? ¿Qué recorte de la realidad se trabaja? A veces es peligroso, yo digo peligroso, porque cuando uno recorta deja algo afuera, ¿cierto? Y lo que acá intentamos nosotros hacer es un estudio integral, integrando todos esos saberes, ¿cierto? Es decir, que el recorte sea el, el tema, el problema a investigar, pero que a su vez sea integral, que pueda estar atravesado de modo vertebral en todo eso, ese bagaje conceptual que ustedes hayan tenido. ¿Qué sería eso el objeto de estudio que va a decir, qué investigo, qué estudio? Los objetivos, ¿para qué? ¿Mm? ¿Para qué? El para qué representan a esa pregunta y que tienen que ver también, de alguna manera, esa observación y ese análisis que yo quiero hacer de la realidad social, porque la economía es una ciencia social como lo es la historia, la geografía, la sociología, la psicología, las relaciones políticas. Y como profe de economía yo tengo que buscar esas categorías para que el alumno también pueda interpretar la realidad. Miren qué lindo si yo les digo a partir de esto, que estamos en un contexto más que paradigmático o no, y distinto. ¿Con qué herramientas ustedes ayudan desde su rol a que un alumno interprete la realidad? Basta. ¿Tienen bastantes o no? Herramientas. ¿Desde qué lugar lo van a hacer? Son categorías de análisis, o sea que el objetivo, si hablamos de objetivo, no hay ningún otro más general. Ay, pobre, estaba desde hoy admitir, Sole, perdonen, me olvido, doy clase y me olvido que estoy en el Zoom, los dejé en el sala de espera. Ahora sí, ¿de qué manera no podemos dejar de lado que el objetivo general de toda nuestra investigación y de todas, no haya otro más general, es el de conocer esta realidad? ¿Para qué? Observar la realidad para interpretar, ¿cierto? ¿Y de dónde la interpreto? Desde este contexto. O sea que ese va a ser mi objetivo, conocer, ¿no? Buscar, investigar, ¿para qué? ¿Para qué quiero conocer? ¿Para qué quiero buscar? Para interpretar, dijimos, ¿cierto? Para interpretar esa realidad, para identificar dentro de eso. Esos ya serían objetivos específicos. Es decir, que cuando hablo de objetivo, sin lugar a duda, tiene que haber uno general y no más de dos específicos, porque si no, ¿saben lo que pasa? Cuando yo les digo, cuando hay varios específicos, primero no puede haber más de uno que sea general, porque si no, uno es más general que otro. Y específicos que me den a mí las herramientas y los elementos para poder saber cuál es el rol que cumplen los objetivos en una investigación. Me dan estructura al trabajo. Es decir, ¿por dónde voy a ir yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Les dije que el general era conocer la realidad. ¿Para qué quiero conocer? Para interpretar, para identificar, para buscar. Bueno, ahí ya me está dando a mí los caminos por donde voy a ir a desarrollar ese trabajo. Y por otro lado, dentro de esta primera parte de la delimitación de ese problema que es el objeto de estudio, que tiene que ser de interés, tiene que ser asequible, es decir, debe ser fácil de buscar, no es que tenga que ir y más en los tiempos que corren, que tenga fuentes, que tenga de dónde sacar información, que lo pueda hacer desde mi casa. Hoy no es que diga, ay, a mí me gustaría buscar, pero tengo que ir a un archivo, buscar información y no puedo hacerlo, entonces no puedo hacer el trabajo. Y acotarlo en un tiempo y en un espacio, eso es indispensable, acotar el tiempo en tiempo y espacio, es decir, yo quiero analizar el contexto de marzo a junio, de marzo a septiembre del 2020 en Argentina, en Entre Ríos, la ciudad, o el aspecto económico, el crecimiento o el crecimiento sostenido, o qué podemos hacer. ¿Qué es lo que ha surgido acá con esto? Por ejemplo, si lo centramos en nuestra ciudad con una mirada local, en detrimento de qué? De las pérdidas, no sé, o de lo que ustedes pretendan. ¿Ve? Bien acotado y bien conciso.
¿Qué tipo de pérdida? ¿De qué sector? ¿Dónde? ¿En qué momento? Todo bien acotado en tiempo y en espacio. Ese es el primer gran punto de partida, que es el de esa delimitación del problema y el desarrollo de los objetivos. La segunda parte tiene que ver con lo que yo intenté darles, que es el marco teórico, ese marco que les decía, que surge de acuerdo a las lecturas que nosotros vayamos haciendo de esa realidad. ¿Cuáles son los antecedentes de que existen de ese tema? ¿Hubo alguien que ya buscó, que investigó? ¿De dónde? Que me van a servir a mí, que van a ser el estado de la cuestión mío, o el estado del arte se llama, cuando otros hicieron o pensaron, y yo voy a tenerlo en cuenta para mi trabajo. Es como las citas que yo que haría, ¿no? Pero siempre hablando de trabajo impreso, edito libros y investigaciones y demás. ¿Cuáles van a ser las bases teóricas de mi trabajo? Bases teóricas, es decir, ¿de qué voy a partir? ¿Desde qué teorías qué teorías que pude haber aprendido y haber utilizado en estos años de mi trayectoria y que me dan marco para resolver esta situación que yo pregunto? ¿Y de qué modo voy a diseñar y presentar la hipótesis de mi trabajo? Que la hipótesis de mi trabajo es la respuesta tentativa a esa pregunta que me hice al comienzo. ¿Cómo respondo eso? Esa hipótesis va a ser la respuesta que yo voy a pretender dar y que lo voy a tratar de demostrar a lo largo del desarrollo del mismo. Y luego de ese desarrollo, que sería otro gran punto, cómo voy a desarrollar, luego las famosas conclusiones, que son las conclusiones, yo siempre digo, tienen que ser coherentes al trabajo. Y no es una sola conclusión, sino que son conclusiones, ya que me van a permitir a mí, no hablo de cerrar un trabajo, porque siempre un trabajo tiene que quedar abierto para que sirva de estado de arte para otros y para seguir viendo, investigando. Piensen ustedes cuando quieran buscar alumnos del profesorado, cómo ustedes hicieron un relato o construyeron el espacio en el 2020 durante el ASPO en Gualeguaychú. ¿Se dan cuenta? Van a buscar ustedes, van a trabajar con índices, estadísticas, con números, con preguntas, pueden hacer entrevistas a los comerciantes, pueden buscar en el área del desarrollo social, lo que signifiquen del sector y todo ese material que van a utilizar son los que les van a brindar información, serían las fuentes. Y ustedes van a ser fuentes de otros que quieran después ver a través de ustedes esa realidad. Las fuentes son esas, pueden ser bibliográficas y no bibliográficas. Las bibliográficas van a responder a esa teoría, esa base. Yo hoy les digo que no es que nosotros tenemos que pensar solamente en buscar en libros. Para observar la realidad no está solamente en las bibliotecas y en los libros. Sí me sirven de marco, pero la mejor observación de la realidad es de donde yo tomo información hoy, de los medios, de los sitios, ¿no? Siempre confiables y que permitan a tratar de ser lo más objetivos posible y trabajar con rigor científico, ya que es un trabajo académico. Bueno, después ver... Hola. Sí, señorita. Yo tengo un par de dudas, porque la materia, yo estuve mirando y bueno, no dice, o sea, hacer seminario, ¿no estaría en las mesas de exámenes o cómo se va a evaluar, vamos a decir? Y la evaluación es la concreción del trabajo y de la presentación del mismo. Perfecto, y eso se haría antes de las mesas de exámenes, o sea, sí, antes de las mesas de noviembre y diciembre. Perfecto. Si a ustedes les queda bien, si no, lo buscamos cuando les quede mejor a ustedes. No, yo sabes por qué le pregunto, para saber el tiempo, porque vio que nosotras estamos haciendo la residencia también, estamos haciendo la práctica y bueno, y tenemos las demás materias, entonces como para saber cómo organizarnos con su materia, por eso le pregunto. Y este trabajo entonces tendríamos que buscarle alguna fecha donde nosotros podamos presentarlo. Puede ser un trabajo grupal, puede ser un trabajo individual, pueden elegir un
dentro de un tema varias aristas o aspectos o dimensiones. Vieron que los aspectos pueden ser políticos, sociales, económicos. Claro, Yo siempre digo perfecto. económico porque son ustedes de economía, pero no significa que busquen lo histórico, lo que quieran abordar. Y me parece que es un momento más que paradigmático, que tienen que mirar con los ojos puestos en lo que está pasando hoy. Puede ser desde su rol docente, cómo se van a enseñar este tiempo. Piénsenlo, lo podemos hacer hasta pensándolo desde la residencia. ¿Quién les da a ustedes? ¿Mirta? Mirta. Y con Mirta podemos hacer como un trabajo hasta interdisciplinario, si se quiere, cómo ustedes como docentes, yo lo puedo plantear si les parece, si quieren, cómo van a plantear cómo se ven enseñando esos contenidos, ¿no?, que están preparando y planificando, no sé cómo decirle desde la didáctica, cómo les sirven a ustedes, y sobre todo pensándolo en que les van a tocar contextos como estos, que nosotros ninguno, ni los docentes planificamos para una época así, en donde la educación está mediada por las tecnologías, en donde el alumno hoy está en un lugar, nosotros también, que no es la escuela, que no es el aula, que es su casa, que cada uno tiene su propia realidad. ¿Cómo? ¿Cuáles serían eso? No sé si les gustaría que lo pensemos de ese modo, sin ir y buscar demasiadas cuestiones, sino que trabajemos con esta realidad. Sí, yo más que nada me pongo a pensar, profe, porque no nos queda mucho tiempo. No, si yo por eso mismo hice una priorización de todo y fui por esto. Igualmente, más que una prioridad ni nada, no es que yo tenga contenidos a que desarrollar, sino que los ejes de contenido parten de mediados del siglo, del 20, de 1950 en adelante, lo que sería el estructuralismo, vieron las desigualdades, que ahora todo eso se hizo exponencial y ¿cómo vamos a salir de esta post-pandemia? ¿Cómo vamos a estar? Va a haber más desigualdad, los cambios, ¿cuáles van a ser esos cambios sociales, estructurales, económicos? Lo podemos pensar desde América Latina, lo podemos dar una mirada regional. Claro, pero nosotros más que nada tenemos que primero pensar el problema, ¿no es cierto? Y bueno, ahí te di un problema, y más que problema. Yo te hablé de los cambios, ¿o no? Desde el rol docente o desde lo que significa un gran cambio estructural o coyuntural. Estamos en un nuevo paradigma de hoy, ¿qué estructura le pondríamos? ¿Qué marco? No sabemos a dónde, en qué, ni sabemos lo que va a venir, ni para... No. Mira. Es una incertidumbre total. Profe, bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Paula. Por ejemplo, un posible problema sería, vamos a suponer, yo estaba pensando que ahora el derecho a lo que es la tecnología y la conectividad, el Estado ahora tiene que ser garante de eso. Entonces tiene que pasar a ser un derecho más básico de las personas. ¿Ese podría ser un problema a tratar o no? Sí, todo es válido, según el enfoque y la mirada que le pretendas dar. Es más que válido y surge de una necesidad. Sobre todo, tenés que revisar y ahí tenés que buscar qué tipo de Estado es, qué políticas tiene que... ¿Te das cuenta de lo que te digo? Mirá las nociones teóricas que tenés ahí. Hablaríamos de un Estado, ¿qué tipo de Estado? El Estado... Benefactor. Exacto, ¿ves? Ahí ya tienes una base sobre un problema y una cuestión. Sí. Es una intervención. Claro. No es algo tampoco tan, chicas, al contrario. No. Es que ustedes a partir de algo puedan desentrañar. Yo no pretendo, por todo esto que ya les dije, que se haga o se realice un trabajo de investigación ni nada, al contrario. Trabajar con la realidad me parece ser más práctica y utilizando el bagaje que ustedes tengan. Ese es uno, por ejemplo, no sé qué otro, alguna que quiera pensar en algún otro tipo de cuestión que signifique, que tengan que ver, les puedo dar la posibilidad que signifique que sea el rol de ustedes como docente, por ejemplo, o la formación docente. ¿Qué va a requerir docente? ¿Qué habilidades y qué estrategias utilizar? Un profesor de economía y que ustedes le preguntan, háganle unas entrevistas o preguntas a los profesores hoy, ¿cómo están trabajando con la realidad? ¿Qué estrategias utilizan? Sí. Eso es un gran... ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Claro. ¿Cuáles son las intenciones hoy de esos docentes? ¿Cómo responden esos alumnos? O sea, ustedes ahí están entrecruzando, están trabajando.
con un trayecto que tiene que ver con el del el ser y el sentir docente, desde lo disciplinar, que es propio de la disciplina. También van a hacer el abordaje. Por eso digo, es al que no le interese y que diga, no me interesa trabajar con esto, porque cada uno elige, puede trabajar con otro, que diga, bueno, busque los libros y haga, busque de otro si momento. no, por ejemplo, profe, la burocracia del sistema educativo. ¿Y a qué se referiría? ¿En qué? ¿Sobre qué? Porque eso es el tema. ¿El problema cuál sería? Yo te propondría algo más. Tantas reglas, tantas normas, tanta jerarquía de acá, a veces en sí no sabes si te beneficia tanto. Bueno, yo te voy a dar... Capaz que dificulta. Yo te voy a dar, ay, lástima que no sé si lo tengo por acá, una puerta de entrada a que le cambies el espectro a eso que vos planteás. El acceso al sistema, hablaríamos de una especie de capitalismo cultural, en el cual, con el advenimiento de la universidad pública, ¿lo han escuchado alguna vez a Emilio Tenti Fanfani? Bueno, sí. Van a buscarlo y van a buscar, esa va a ser, vamos a tomarlo como base teórica o como marco a Tenti Fanfani. ¿Quieren? Escuchen lo que les voy a decir. Perfecto. La escuela. Hoy Tenti dice que la escuela es la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Lo que pasa en la sociedad se siente en la escuela. Pensemos en el contexto adverso que nos encontramos. Pero también vamos a pensar en que si todos buscamos, ¿qué es lo que busca la educación? Es una herramienta para que transformadora, ¿o no? Para que todos que tengamos la posibilidad de que esta sociedad tiene que tratar de ser lo más democrática posible. Y en la escuela, ¿qué es lo que me garantiza a mí? La democratización de ese conocimiento, que todas y todos tengamos las mismas posibilidades. Todos vamos a hacer de acceso, de acceder, ¿o no? Entonces, Tenti habla de la meritocracia, más que burocracia. Vos cuando me dijiste de la burocracia, yo te entendí lo que va. Pero mirá cómo te cambia. Sí. Buscamos la meritocracia y ahí hay otro tema que a ustedes les va a interesar y que seguramente han trabajado. Han trabajado con Mirta o no sé con qué otra profe, que tiene que ver el tema de la evaluación formativa a la luz de los nuevos marcos de regulación. ¿Qué aprenden nuestros alumnos? ¿Qué están aprendiendo? ¿Cómo? ¿Están aprendiendo? Y yo digo, tenemos todos, estamos en igualdad de condiciones, todos estamos en la misma, aprendemos lo mismo del mismo modo. Ese es el capitalismo cultural. ¿Quién es el que nos tiene que garantizar que llegue a todos y a todas? El Estado, a través de políticas educativas. ¿Lo escucharon a Nicolás Trota alguna vez en la semana pasada, que hace conversatorios con docentes? Yo los trato de seguir. Busca que obviamente la tarea es el cuidado de todos, pero también garantizar eso, el acceso a que todos los chicos tengan hoy asegurada la continuidad pedagógica. Y dijo que el 90% los tiene asegurado por estadísticos, pero hay un 10% que no les llega. Ahora yo les pregunto a ustedes, ese 10%, ¿qué hacemos? Claro. Hay una franja y yo les pregunto a ustedes, ¿no es un cambio social, un cambio estructural? Esa desigualdad va a estar latente siempre. ¿Cómo van a ser esos niños? ¿No? Vamos a hablar de una sociedad que tiene que darle a todas las mismas herramientas y que la educación no tiene ese poder transformador. Ahora, ¿cómo hacemos para que sea inclusiva? Porque nosotros hablamos de esa inclusión, que tienen que estar todos, pero no están todos. Entonces, claro, pero yo creo que primero también se tiene que empezar con otras políticas, porque veo que es todo como un ciclo, porque quieren que los chicos estudien, pero hace rato que hay un porcentaje de chicos que no pueden acceder a la educación por falta de política del Estado. Exacto. Entonces, es como que a eso te referís vos, ¿cierto? A eso era lo que vos querías decir. No, ¿de qué modo? A lo que me refería es que a veces el sistema educativo con tantas normas, reglas y decretos y que tenés que esperar de que se baje de allá del Consejo General y que baje, y cómo a veces eso dificulta las cosas o te atrasa, o a veces no se hace para mejor, sino es para peor. A eso me refería. Sí, sí. Pero esto que usted plantea también está muy bueno. Bueno, a mí me gustaría, si les parece, vamos a hacer así, vamos a ponernos ese marco. Vamos a leer a Tenti, a ver qué herramientas nos ofrece, o escucharlo, seguirlo, verlo y buscarlo. Y
Sí. Tratemos de entre todas o buscar un gran tema para todas trabajar en eso, o Dale. lo vemos por distintas aristas. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, que tenga que ver con la educación, lo decidimos así, en el contexto es muy significativo. Muy significativo, porque ustedes como profesores de economía es la tarea que me van a tener que decir. ¿De qué va a depender esto, de este gran cambio? Si es la educación la que atraviesa, el ejercicio de la ciudadanía, la economía como ciencia, ¿qué es? Entonces, esa desigualdad va a ser siempre estructural. Vamos a estar siempre en esa sociedad, esa brecha, en la que los que tienen, administran los recursos, los que tienen el bagaje, si hablamos de capitalismo cultural, la cultura, y los que no, piensen en ese sentido. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguna otra propuesta que hagamos? Bueno. No, a mí me parece interesante. Sí. Bueno. Hay un autor que ahora no me acuerdo, creo que habla de capital cultural y todo eso. Bueno, el que yo tengo es Emilio Tenti Fanfani, que es el sociólogo que habla y que es el que he escuchado en congresos y todo. Pero después también tengo... Hay otro. Hay uno. Lo hemos dado. Sí. Bueno, vamos a buscar, porque a mí yo lo tengo en la punta de la lengua también ahora. Sí, no. Y, a ver... bueno, vamos, así, bueno, esto es, ¿vieron lo que es? Buscar una pregunta y buscar el marco y buscar el autor y buscar qué y desde dónde, eso está bueno, hacerlo y crearlo. Bueno, se va a agotar este tiempo, pero la tarea es esa, vamos a hacer 10, porque me avisó hoy que le faltaban 10 minutos. La tarea, si a ustedes les parece, es, en la estructura que yo hoy les presenté está en el aula, está cargada como estructura, organización y componentes de los trabajos, sí. Y hay bibliografía metodológica que está ahí, Mirta Bota, también podemos usarlo de Caro, y las bases teóricas y el diseño vamos a ir bosquejando a esta gran pregunta. La idea es hacer una pregunta y trabajar todo, eso es lo que quiero que hoy decidamos, o buscamos otros aspectos de un mismo gran tema. Entre todos. A mí me parece que tenemos que trabajar en contexto con lo de la formación docente. Es así. Capaz buscar distintas aristas del mismo tema, ¿no? Bueno. Cada uno por ahí ir viendo qué le parece más valioso tratar a cada uno, porque de repente no todos vamos a tener la misma mirada sobre qué es más importante o hacia dónde apuntar. Claro, o si se arman más subgrupos, quizás armar, como usted decía, como un tema amplio, general, o un tema así, y después cada uno que pueda ir seleccionando otro aspecto. El problema dentro de... Sí. Claro. Me parece bárbaro. Escuchen, ahí me acordé del libro que estoy. Estrategias para entrar y para salir de la modernidad. Ahí lo vamos a buscar. Ese es el libro que quiero que veamos, porque plantea la realidad, es mexicano. A ver si me sale. Hoy estoy media, ya lo último, llego con los últimos. A ver si estrategias para entrar y salir. Es mexicano, y salir de la modernidad. Néstor García Canclini, ¿lo han oído hablar? Es un libro. ¿Saben qué? Le va a gustar, porque se llama Culturas Híbridas. ¡Oh, qué nombre! Ah, el término sí lo he escuchado. ¿Lo han oído? ¿Viste que ahora se habla de lo híbrido? ¿Qué es eso? Que no se sabe. Bueno, él hablaba ya de esas culturas híbridas, que tiene que ver un poco también con esto. Él habla de su entorno, en el contexto que le toca es México, es mexicano. Pero me gustaría que vean cuáles son esas estrategias. Está disponible el libro o los grandes puntos para trabajarlo. Buscar también allí cuáles podrían llegar a ser esas bases
teóricas que él plantea. ¿Saben qué plantea? Como ni una, el tema de la globalización, ¿cierto? La globalización. Y yo les pregunto a ustedes, eso nos acerca también, ¿cierto? Hoy estamos comunicados, permite estar así, cortamos la distancia, pero también buscar cuáles son esos obstáculos en la construcción de lo que es los sentidos socioidentitarios y todo eso otro que se va perdiendo propio del lugar. Y sobre todo él habla de lo cultural, de lo cultural y que tiene que ver con eso. Y también buscar, exacto, qué pasa con ese sector de la cultura que queda ahí, cuando yo les decía, qué pasa con esos que no les llega ese capitalismo cultural, porque hoy yo les pregunto a ustedes, antes, en el siglo pasado, o no hace tanto, solo algunos pocos empezaron, a mediados del siglo pasado, la clase media con el ascenso y las aspiraciones empezaron a tener los hijos de la universidad, ¿vieron? La educación pública y todo eso. ¿Qué les permitió? Hoy por hoy yo les pregunto a ustedes, ¿qué consideran con este tipo de educación mediada por las tecnologías? Que ni siquiera podemos llegar a pensar que hay que viajar para estudiar o para acceder a una universidad. No hay que irse a vivir a otro lado. Hoy todos tenemos esa posibilidad de hacerlo mientras estén dadas qué tipo de condiciones esas, ¿o no? De tipo... Sí. Y bueno, y lo híbrido es eso, cuando conviven esas culturas o esa forma de hacer cultura. De alguna manera nosotros nos vamos a empezar a mover en eso híbrido, sin lugar a dudas. Estamos en un punto de inflexión, pero de cambio de paradigma. Pero el paso de uno a otro no es de momento a otro, ¿cierto? Entonces tenemos que sentir y entender de qué estamos saliendo o en qué estamos entrando. Si vamos a seguir pensándolo como con las categorías que teníamos hasta el momento, o cómo me van a servir esas categorías para interpretar esa nueva realidad. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Perfecto. Bueno, entonces tenemos esa tarea. El viernes que viene no nos vemos porque es 11 Día del Maestro. Pero utilicen este tiempo. Vieron que yo les decía que me gusta que no sea de semana a semana, porque uno necesita tiempo para eso, para leer, para buscar. Entonces nos estaríamos viendo el otro viernes y a ver qué encontramos y empezamos a armar un poquito más. Bueno, chicas, ¿podemos cuídense. ya traer los autores más o menos definidos que vamos a tratar? Ya tienen que leer y traer lo que ustedes consideran que va a ser la base teórica de sus trabajos. Perfecto. ¿Les parece? ¿Vamos a ir bien? Sí, profe. Sí. Bueno, y diseñándolo. Gracias. Bueno, Genial. Listo, entonces. Profe, sí. le pregunto, ¿la extensión del trabajo va a depender o tenemos que desarrollar unas hojas mínimas o depende? No importa ni me interesa tanto. Yo siempre pongo un mínimo, decía, cuando la presencialidad, pero eso es a revisar, porque si ahora lo estamos presentando y conversándolo, que se agote en un encuentro. ¿De qué sirve que sean 103 páginas, que sean 20 o 75? No, que tenga coherencia y que esté bien. ¿Saben? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Genial. Bueno, nos vemos, chicas. Que pasen lindo, cuídense. Nos vemos. Igualmente. Adiós, adiós. Chao. Chao.